Pascua, feliz tiempo para pasar de la desesperación a la esperanza, de esa desilusión a una nueva ilusión. Una ilusión y una esperanza grande. Y es que nos podemos quizás sentir, después de todas estas fiestas que hemos iniciado de la Pascua, 50 días tenemos para ello, podemos sentirnos confundidos, incluso con dudas. ¿Será verdad la resurrección del Señor? ¿Y si Cristo no ha resucitado? Y podemos sentirnos un poco como Tomás, pues viendo que todavía hay sufrimiento en este mundo, hay enfermedad, hay pandemias, hay guerras, hay hambre, hay injusticia, hay abusos, hay mal y muchísimo mal, hay corrupción. Y delante de todas estas estructuras del mal, ¿Cristo ha resucitado? ¿Qué significa? ¿Qué supone eso? Necesitamos, pues, esa confirmación. Necesitamos que alguien nos lo diga y que podamos experimentar realmente la resurrección del Señor. Pero claro, experimentando todo esto en este mundo y en esta tierra, quizás esperamos una salvación pues reducida a la existencia en el tiempo. Pero va mucho más allá. Y va mucho más allá, ¿por qué? Porque si el mal, el sufrimiento, las injusticias, el hambre, las guerras, las catástrofes incluso naturales, parecen que tienen un poder impresionante y muestran su prepotencia, la resurrección del Señor nos hace descubrir que el amor pierde todo temor y todo miedo ante la muerte. Porque el amor es lo que permanece. Se nos manifiesta la omnipotencia del amor. Claro está que lo vivimos en la fe. Lo vivimos pues en esa fe que se identifica con una gran esperanza. Una esperanza que esperamos pues al final de los tiempos, pero que ya en este mundo, ya en esta vida, lo podemos palpar, lo podemos tocar, como lo tocó y palpó Tomás. En este domingo celebramos distintas celebraciones, digámoslo así, y una de ellas es in albis, es decir, revestidos de Cristo. También celebramos la fe apostólica y celebramos, San Juan Pablo II nos lo permitió, la divina misericordia de Dios. Temas que se unifican todos en lo mismo. El Señor viene y nos dice: la paz esté con vosotros. ¿Cómo es esto que la paz esté con nosotros si estamos rodeados de tribulaciones, de persecuciones, de guerras, de sufrimientos, como decía al principio? Pues sí, mira, el Señor nos muestra que esas llagas de sus manos y de su costado, ese sufrimiento y ese dolor, ¿sí?, lo ha grabado en Él mismo. Y Él paga todas las consecuencias del pecado y nos libera, al punto que nos dice: la paz esté con vosotros. Nosotros que éramos culpables y que somos culpables de tanto sufrimiento y tanto dolor que vemos en el mundo de los demás, pero también en nosotros mismos, pues ahora resulta que el Señor viene y dice: la paz. ¿Y eso qué significa? Pues que no nos preocupemos. Aunque el sufrimiento sea fuerte en nuestra vida, nuestra gran esperanza es que el Señor ha pagado por nosotros, como dice San Pedro. Sus heridas nos han curado. Y lo podemos tocar y palpar viendo el amor. Porque quien ve el amor, ve a Dios. Porque Dios es amor. El amor es la eternidad. Y lo que dice San Juan, nosotros hemos creído en el amor.
Pero también dirá San Juan Pablo II, decía, a Dios no lo podemos conocer directamente por el amor, sino por su misericordia, por esa forma del amor misericordioso, es decir, por su perdón. Un don que es súper, es decir, que es más grande que el don. Es la sobreabundancia de la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, siempre el amor, la gracia, supera todo lo demás. Por eso vamos celebrando el bautismo. En el bautismo hay un rito que es imponer un vestido blanco sobre el recién bautizado. Y es el sentido de revestirse de Cristo. Es la mejor expresión de la nueva vida del bautizado. Es decir, revestirse de Cristo significa que yo no dejo mi naturaleza humana, en mi sufrimiento, en mi dolor, también en mi pecado, en las consecuencias del pecado. Pero el Señor, por su resurrección, lo ha cubierto. Y revestidos de blanco, es decir, revestidos de santidad, porque Él ha pagado por mí. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que yo tenga vida, para que ese pecado, esas consecuencias del pecado, ese sufrimiento y ese dolor, esa quizás desilusión y desesperanza, queden tapados por el vestido nuevo del bautizado, es decir, de Cristo mismo. ¿Y eso qué significa? Que ya puedo participar y adherirme a los criterios, a la forma de pensar, a los sentimientos, a los anhelos, a la vida y el amor del mismo Jesús, que es Dios mismo. Y en esa medida que yo me adhiero a Él, pero siempre en ese diálogo, porque no se impone el pensar de Dios, no me adoctrina como adoctrinan ciertos profesores o los políticos mismos, ¿no?, que nos quieren imponer, sino que a través del diálogo amoroso voy llevando y llegando a esa comunión con Él. Y de esa manera me siento revestido de Cristo. Esa debilidad, esa fragilidad humana está cubierta por esa fortaleza y ese poder del mismo Dios. Yo recuerdo cuando era niño, sí, solamente ponerme una capa de héroe, ¿verdad? O sea, de Superman, o sea, yo de qué sé, o incluso ponerme una camiseta del jugador que me gustaba. Hoy puede ser Messi, Cristiano Ronaldo, o yo qué sé, tantos jugadores actuales, ¿verdad?, de fútbol o de lo que fuese. Uno se sentía fuerte, y uno se sentía como él. Venga, yo con la camiseta, con la capa, lo voy a poder todo. Pues esto es precisamente lo que significa revestidos de Cristo, y así nos podemos sentir. Es decir, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. La dignidad cristiana es el vestido, para que no me sienta desnudo. Pues la dignidad cristiana no trata de un ser mejores o dejar los vicios, que también, sino que es una vida completamente nueva en la que el espíritu de Cristo, que es el amor mismo, es el amor servicial y gratuito, hace que manifieste la mismísima santidad de Dios. Y claro, en mí soy yo, ¿verdad? Como dice San Pablo, todavía veo que el pecado habita en mí, ¿verdad? Pero ahí está la capacidad y el poder de transmitir y de transparentar por ese vestido en el que he sido cubierto a Dios mismo. La vida nueva tiene su fundamento en la fe en Jesús, pero ha de ser una fe que actúa desde la palabra y desde los gestos y ejemplos concretos de caridad. Permanecer en el amor de Jesús, esta es la clave, y mantenerme en su palabra, que es lo que representa esos vestidos blancos. También celebramos la fe apostólica, el cambio de los discípulos y su transformación en apóstoles.
meros alumnos de un maestro, que pasan a ser manifestación propia del maestro. Es un camino por el cual también somos llamados a transitar. Una primera certeza es que el Jesús crucificado había sido traído personalmente del estado de la muerte a una vida nueva y perdurable. Y eso es lo que experimentan visible y palpablemente los apóstoles. Tomás, de hecho, pedirá ver y palpar las huellas del sufrimiento. Es decir, quiere una experiencia sensible de la Pascua, de la muerte y resurrección del Señor. Pero que Jesús insistirá en la felicidad de los que creerán sin tal experiencia sensible. Felices los que creen sin ver. Otra certeza es que no fue una reanimación como la de Lázaro. Lázaro, el único hombre que sepamos que murió 2 veces, sino que es una anticipación de la resurrección que se dará al final para todas las gentes. A la fe pascual, los apóstoles llegan por signos palpables: la tumba vacía y el encuentro con los discípulos del Señor resucitado. Pero a nosotros nos llega por su testimonio, es decir, por su predicación. A la fe llegamos por el oír. Tan importante la predicación, ¿verdad? En el Evangelio de hoy descubrimos cómo los discípulos empiezan a hablar de Jesús con los términos de Señor, de Dios. Empieza a revelar plenamente que Jesús, pues, es identificado y adorado como divino Señor. Y es que la fe no es algo que viene obrado por la inteligencia o por la voluntad, sino que es un don de Dios. Y siempre tiene que ser libremente aceptado. Y de eso se trata nuestra fe. Despertemos esa fe, porque es la que despierta nuestra esperanza. Es lo que decía María Magdalena. Mi amor y mi esperanza ha resucitado. Tu amor, tu esperanza resucita. Es decir, llegas a la fe, pues a eso somos invitados. Hemos creído en el amor. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Por lo tanto, sepamos, palpemos, contemplemos el amor. El amor, si lo tenemos, ya no tiene ningún tipo de temor ni de miedo por la muerte. Porque sabemos por la resurrección que el amor no termina, el amor no acaba. Tengamos esa experiencia vivencial de ese Cristo vivo en la Eucaristía. Abramos los oídos para escuchar su palabra, y la palabra de la comunidad apostólica. De ahí nos vendrá la fe. Y también, pues, toquemos las heridas de Cristo con nuestra boca, el cuerpo entregado y la sangre derramada. Y esta vez revestidos y además interiormente llenos de la gracia, llenos del amor, llenos del amor. Comulguemos para ser transparencia de lo que recibimos.